Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Pues seguimos aquí atentos a los mercados. Me da mucho gusto saludarlos el martes. Gracias, igualmente, Claudia. La verdad es que, pues, comenzó temprano todo con la presencia, la participación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en medio de versiones de que hay presiones, preocupaciones de inversionistas y que podría darse algún tipo de bamboleo, de vaivenes en la paridad en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo vas viendo todo? Por eso recurrimos y te pedimos que estés con nosotros hoy, Claudia. Sí, Julio, mira, hoy en la mañana a las 7 en punto se tenía prevista esta conversación privada con inversionistas, con analistas, con tesorerías de los mercados financieros y de valores del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Algo pasó con el sistema que te permite acceder a estas llamadas conference call, en donde muchos salieron porque o no se estaban registrando bien. Total que algo pasó y esto sirvió para alimentar pues más especulaciones, Julio. Inmediatamente salieron en las redes sociales algunos analistas a decir que los habían sacado de la conferencia, que había terminado sin que Rogelio Ramírez de la O dijera algo. Y te lo cuento a nivel de anécdota, pero también para demostrar que cualquier cosa se usa para alimentar especulaciones. A las 7:30, 7:35, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, leyó un mensaje, no permitió preguntas, con 5 puntos. Habló primero que el encargado ahora del equipo de transición, Juan Ramón de la Fuente, lo acompañaba. Él también dijo que había aceptado por tiempo indefinido permanecer al frente de la Secretaría de Hacienda. Todo hace prever, Julio, amigos y amigas de Astillero, que se va también a ratificar al subsecretario Gabriel Llorio, que ha hecho un gran trabajo. Juan Ramón de la Fuente estará atento de todas las preguntas que tengan los inversionistas, los representantes de los mercados financieros, y básicamente, además de que calmó mucho que no solamente se fuera a quedar el secretario de Hacienda hasta que se presentara el presupuesto, sino que este indefinido calmó mucho a quienes estaban inquietos. Después dijo que va a respetar la autonomía del Banco de México como lo ha hecho hasta ahora, que respecto a Pemex, en colaboración con el Congreso y cuidando los recursos públicos, van a seguir apoyándolo, que va a seguir como hasta ahora la Secretaría de Hacienda reduciendo la deuda respecto del PIB y que sobre todo van a mantener la prudencia y van a mantener la comunicación con los mercados financieros. La crítica, Julio, pues hasta aquí el reporte de lo que dijo Ramírez de la O, fue que no dijo nada, que se esperaba que dijera más sobre el Poder Judicial, sobre las reformas constitucionales, pero quienes conocen cómo se manejan los mercados financieros nos explicaban que Rogelio Ramírez de la O dijo básicamente lo que tenía que decir. Prudencia, que se queda, que sigue apoyando al gobierno y que no hay razones fundamentales, Julio, para que se esté presentando este embate. Sigue en el mercado de cambios. Déjame decirte que estamos viendo, ya se tranquilizó un poco, pero está en niveles de 17.87. La Bolsa Mexicana de Valores está reduciendo la recuperación a 2.77. Tuvo una recuperación en los primeros minutos superior al 3%, pero sigue en terreno positivo, Julio. Vaya, Claudia. Ahora, hay quienes dicen que hay factores internacionales en esta volatilidad de mercados y de paridad cambiaria en México, pero otros señalan que es la preocupación que tienen estos inversionistas y capitalistas respecto a lo que puede suceder en un país como México cuando la próxima conformación de las cámaras le puede permitir, parece un hecho ya real, el hecho de que pueda contar con la capacidad legislativa para modificar lo que quiera y ello implicando una serie de reformas que ya se hablaron en el plan C, reformas de diversa índole y luego versiones también, Claudia, de que si se pretendería eh, cobrar un impuesto o establecer algún tipo de cobro por ganancias bancarias, entre otras de las versiones que hay, Claudia. Hoy la Asociación de Bancos de México, lo primero que hizo después de la conferencia sin preguntas de Rogelio Ramírez de la O, fue
enviar un mensaje de felicitación y de queremos seguir trabajando con usted, señor secretario. Nos da mucho gusto que se quede usted de manera indefinida, porque los banqueros pues tienen siempre un doble discurso, Julio. Generan muchos empleos, invierten mucho dinero, pero también ganan mucho dinero. Estábamos viendo en la revista Fortuna, Julio, que tienen, por ejemplo, posiciones de 18.30 a la venta en bursa, Banorte en 18.25, el más agresivo es Bank of America, que tiene 18.93, Citibanamex 18.40 y CI Banco, que está en niveles de 16.91, tanto a la compra como a la venta, porque CI Banco es pues un participante muy importante en materia. No, CI Banco, te lo corrijo, sí, 16.91 y BBVA en 18.18. ¿Qué quiero decir con esto, Julio? Ellos no dejan de ganar dinero, felicitan a Rogelio Ramírez de la O, pero evidentemente tienes razón, hay una gran inquietud porque se puedan aplicar estos impuestos compensatorios a la banca por actualizaciones en activos, por posiciones y recursos que tienen vinculados con el IVAP, por sus ganancias históricamente altas. 2023, más de 250,000 millones de pesos, Julio, comprando bancos, Banco BBVA, comprando Banco Sabadell. Ayer la prensa extranjera estaba especulando, específicamente la española, que dónde se iban a pagar los impuestos, en España o acá en México, cuando la candidata electa, la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, sí está preparando un impuesto. Yo creo, Julio, ¿te acuerdas cuando el presidente López Obrador dijo que no iba a cambiar las reglas, que no soltaran al tigre? A mí me parece que es un poco que la banca está dejando ver su poder, están invirtiendo dinero de sus tesorerías. Aquí la verdad es que la reflexión es que piensen que el mercado, el tipo de cambio, el peso mexicano ya no solamente depende de ellos, sino que se ha convertido en una divisa altamente negociada y que bueno, ya no solamente depende de los jugadores que tienen intereses aquí en México, Julio. Claudia, no quiero dejar de pasar este tema que es muy interesante y pedirte que nos des un poquito más de información, contexto y precisión. En México, el gobierno de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, que todo apunta así, eh, estaría preparando medidas compensatorias parecidas a los impuestos a las ganancias de los bancos. Eso es lo que se ha venido informando a través de la prensa extranjera. Todo esto surgió porque Financial Times, unos días antes de las elecciones, publicó un texto en donde hablaba de que la Secretaría de Hacienda estaba pensando en esto. ¿Por qué? No solamente es un tema de recaudación, Julio, no es un tema de que se busque obtener recursos como se hizo con los grandes contribuyentes a los que se tenían perdones fiscales. Es que la banca sobre todo, la que tiene capital BBVA, la que tiene capital estadounidense, la que tiene capital canadiense, no termina de prestar dinero a las pequeñas, medianas empresas. Incluso las garantías que obtuvieron durante la pandemia, Julio, se llegaron a prestar a algunas empresas grandes y eso molestó mucho a la Secretaría de Hacienda. Es decir, no solamente es te aplico impuestos compensatorios para ganar dinero y dedicarlo a impuestos y a obras, sino que necesitamos que inviertas tu dinero y que lo dirijas a créditos, porque la relocalización de cadenas productivas necesita que pequeñas y medianas empresas se integren, Julio. Entonces, bueno, que se sienten a platicar, que se sienten a negociar, no quieres más impuestos, entonces finalmente da créditos. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, dijo en Acapulco que iban a prestar dinero. Bueno, pues han pasado 2 años y el nivel de créditos para las pequeñas y medianas empresas es muy bajo porque los banqueros, Julio, dicen que entonces la Comisión Nacional Bancaria les retire muchas medidas regulatorias que les impiden dar créditos a pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo que no tengan que presentar estados auditados o que no tengan que exigirles más garantías, Julio. Claudia, la figura de Rogelio Ramírez de la O es un personaje que desde siempre estuvo en la órbita de Andrés Manuel López Obrador como el personaje que podría encargarse
de la hacienda pública, un personaje conocido internacionalmente. Luego puede haber expertos en el ámbito de la 4T, conocedores profundos, eficaces, pero que no tienen reconocimiento internacional, pues porque así se van dando las cosas. Y en este caso, Ramírez de la O está en el conocimiento y la relación con el ámbito superior de la banca y las finanzas y los negocios internacionales. No entró en la primera etapa y se habló mucho de que Ramírez de la O no aceptaba porque tenía, si no ciertas condiciones, sí ciertos requerimientos que él deseaba tener para poder operar adecuadamente, y si no se cumplían, no entró, entró hasta más adelante, luego de una serie de relevos y demás. Te digo todo esto porque ¿cuáles son los méritos o las prendas para que Ramírez de la O logre suavizar o tranquilizar un poco este ambiente y para que se vaya a convertir en un funcionario transeccional del segundo tramo del presidente López Obrador y luego de pues una continuidad indefinida con Claudia Sheinbaum? Claudia. Julio, cuando se hablaba de que el presidente López Obrador era un peligro para México en la primera parte de esta campaña de desprestigio y que en esa época, después de que él se esforzó mucho en convencer a personajes como Alfonso Romo de que no era un peligro para los capitales, la integración de Rogelio Ramírez de la O en lo que fue, ¿te acuerdas? Aquel gobierno legítimo y que Sí. después, bueno, él se fue porque estaba ya un poco agotado de haber estado en la primera campaña, estar apoyando a López Obrador y cuando llega el gobierno legítimo se va y aparentemente se recluye o se refugia en economía aplicada, el canal que es su consultoría, que era una consultoría que asesoraba a grandes fondos de inversión, a inversionistas privados, a inversionistas de bancos, casas de bolsa. El reconocimiento que tenía Rogelio Ramírez de la O desde la época de Carlos Salinas de Gortari era impresionante entre la gran banca y los grandes fondos. Cuando el presidente López Obrador lo invita, los analistas y los empresarios se tranquilizan mucho. Siempre el nombre de Rogelio Ramírez de la O ha estado desde el proyecto de Nación, este libro verde que fue muy leído para entender a López Obrador, ha estado vinculado con esta moderación y con este entendimiento de los mercados financieros. Ahí López Obrador, Julio, entendió que no podía estar sujeto al déficit en las finanzas públicas. Es decir, él entendió, y creo que ahí hubo una gran compenetración con Rogelio Ramírez de la O, que debía cuidar el nivel de déficit en el presupuesto. ¿Por qué? Porque los shocks externos siempre le habían pegado mucho a los proyectos políticos y hoy lo vemos, están apostando porque el tipo de cambio se desfonde, porque eso es un shock cuando no está justificado. El hecho de que Rogelio Ramírez de la O haya aceptado quedarse de manera indefinida, que Gabriel Llorio y su equipo, que tiene un grupo de expertas en el manejo de la deuda, se queden, da muy buena señal, Julio, y se calmó y se tranquilizó el mercado. Pero el mensaje que le envía a la banca Rogelio Ramírez de la O es, hey, aquí estamos, vamos a seguir trabajando porque ellos entre gitanos no se leen la mano, saben que lo que le interesa a la banca es mantener su nivel de dividendos, de crecimiento, pero entonces queden créditos. Vuelvo a tu pregunta, querido Julio. Rogelio Ramírez de la O, cuando aceptó llegar a la Secretaría de Hacienda, aceptó porque se le iba a permitir hacer una depuración también de las estrategias para Pemex. Y este fue uno de los puntos que manejó hoy. Vamos a seguir apuntalando Pemex, pero con cautela, con disciplina y tomando en cuenta el mejor uso de los dineros públicos, Julio, que es una de las cosas que les preocupa a las calificadoras. Y no se ha dicho, pero se ha venido reduciendo la deuda en dólares. Así que este embate contra el tipo de cambio lo tenía previsto seguramente Rogelio Ramírez de la O y van a estar ahí, va a haber más información, pero bueno, hay que aguantar este embate del dólar. Y lo que decías, Julio, el presidente López Obrador también dijo que eran factores externos, acaban de bajar la calificación a Francia, hay mucha presión por el tema del déficit
y pegarle al tipo de cambio, pues trata un poco de llevar este mensaje, Julio, pero está Rogelio Ramírez de la O, que es una garantía. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se integra con Juan Ramón de la Fuente. Bien, Claudia, pues además con el hecho de que tendremos que estar muy atentos a este tipo de vaivenes de los indicadores económicos y de las causas políticas que lo generan, no deja de ser una circunstancia muy peculiar y muy natural. Lo decíamos en un programa anterior, el hecho de que a un triunfo tan grande de la 4T, a esa acción, tiene que corresponder una reacción, si no en términos proporcionales o muy cercanos, cuando menos en el intento sí, y aquí estaríamos en presencia de una especie de contrapeso cambiario y financiero que trata de frenar o trata de decir aguas porque aquí estamos los que no queremos estar tan contentos con que la 4T tenga una mayoría legislativa que le permita cambiar la constitución y cambiar las reglas profundas de un juego que ahora sí está al alcance de un cambio si se confirma esa mayoría legislativa, Claudia. Así es, querido Julio. Y bueno, también los poderes económicos están muy ciertos de que cualquier cosa que haga les puede representar pérdidas. Para muestra un botón, en 2020, cuando muchos bancos, por ejemplo Banco Azteca, se dedicaron a acumular dólares, bueno, al final tenían en las bodegas y en la bóveda muchos dólares que después bajaron y perdieron mucho dinero, Julio. Entonces, bueno, pues estamos frente a lo que platicábamos ayer, querido Julio, este encuentro de fuerzas, pero que debe dirigirse a que este país siga creciendo y siga avanzando, querido Julio. Bueno, pues como siempre, muy agradecidos de poder contar con tu opinión, con tu punto de vista, con los datos, con la información que nos compartes, Claudia. Así es que muchas gracias y seguimos adelante a reserva de lo que desees agregar, Claudia, que además hoy tienes programa a las 8 de la noche. Sí, vamos a platicar con Renata Turren, Julio, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, que cómo estos diálogos por la transformación van a desembocar en políticas públicas. Ese tema que tenemos de cómo recuperar las instituciones, las mejores, las más eficientes, que para nosotros es muy importante. Renata Turren nos platica hoy en Economía Social, 8 de la noche. Muy bien, muchas gracias, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Seguimos adelante y a ver cómo siguen las cosas. Claudia, gracias. Seguimos al pendiente, Julio. Un abrazo. Gracias.